Entonces, listo. Entonces ya empezó a estar grabada la clase, ¿listo? La idea es grabar todas las clases. Entonces, si a mí se me olvida, porque es muy probable que se me olvide grabar al principio de la clase, entonces les pido por favor, eh, les pido por favor que me lo recuerden, o ustedes mismos lo pueden grabar. Eso queda igual montado en Teams, ¿listo? Entonces, bueno, ya ahora sí, eh, continuamos. Entonces, bueno, entonces, como les venía diciendo, cada uno de estos espacios, o de estos conjuntos, digamos, tiene una estructura. Tiene una estructura de espacio vectorial. ¿Listo? Tiene una estructura de espacio vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Entonces lo que nos dice es que pues hay dos operaciones, ¿no? La operación de suma de vectores, o sea, yo puedo sumar entre elementos de Rn, y la multiplicación por escalar. En este caso el campo de escalar es el 2 reales. Entonces lo que me dice es que yo puedo multiplicar un número real por una tupla. Y pues sí, todo eso lo puedo hacer, ¿no? Entonces recordemos cómo se hace. Entonces primero pues la suma, lo que sería la suma de vectores. Entonces, ¿cómo es la suma de vectores? Pues básicamente es que si yo tengo dos tuplas, digamos A1 hasta AN, y la quiero sumar con, tengo una tupla A1 hasta AN, la quiero sumar con la tupla B1 hasta BN. Entonces, pues sumo componente por componente, ¿no? Pues eso es algo que ustedes pues ya han visto antes, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí podemos, como para fijar ideas, como para que todos estemos de acuerdo con lo que estamos hablando. Entonces, si yo tengo el vector 1, 1, 1 y lo quiero sumar con, por ejemplo, el ejemplo del libro, 2 menos 3, 4, entonces, ¿cuánto me da? Pues sumo componente por componente, ¿no? Entonces, 1 más 2, 1 más menos 3 y 1 más 4. Entonces 1 más 2 me da 3, 1 más menos 3 me da menos 2, ¿cierto? Y 1 más 4 me da 5. ¿Listo? ¿Bien? Entonces simplemente sumar componente a componente, o sea, no tiene ningún misterio. ¿Listo? La primera operación. La segunda operación es lo que se llama el producto por escalar. Es lo que se llama el producto por escalar. Entonces, ¿qué es el producto por escalar? Pues básicamente, si, digamos, si lambda es un número real cualquiera y tengo una tupla, un elemento de Rn, entonces pues yo puedo multiplicar la tupla por el vector, ¿no? Lambda por el vector A1 hasta n. Es simplemente pues multiplicar cada uno de las componentes por lambda, ¿no? Entonces esto es como lambda por A1, lambda por AN. Para que nos quede completamente claro de qué estamos hablando, hagamos un ejemplito. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular dos veces el vector 2 menos 3, 4, pues ¿cómo lo calculo? Multiplico componente a componente, ¿no? Entonces, bueno, lo escribo 2 por 2, 2 por menos 3 y 2 por 4. Y entonces, pues esto nos da 4, menos 6 y 6, ¿cierto? Bien, eso pues no tiene ningún problema. Entonces uno tiene esas dos operaciones. Tiene la operación de producto por escalar y la operación de suma de vectores. Esas son las dos operaciones con la, o digamos, bajo las cuales uno define la estructura de espacio vectorial, ¿no?
que pues las recuerdo rápidamente. ¿Cuáles son las propiedades? Entonces tenemos estas dos operaciones, digamos, estas operaciones tienen las siguientes propiedades. Tienen las siguientes propiedades. Entonces, bueno, la asociatividad, y es que, digamos, si la asociatividad del producto por escalar, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo multiplico dos escalares internamente, o sea, dentro de los reales, y el resultado lo multiplico por un vector, bueno, aquí las están enunciadas en R3, pero pues son ciertas en Rn también. Bueno, llamémoslas en Rn. Entonces, si yo tomo dos escalares, los multiplico, y luego eso lo multiplico o hago producto por escalar con un vector, pues eso es, puedo hacer primero el producto por escalar, ¿cierto? Y luego el resultado hacerle producto con alfa. O sea, como que es compatible la operación interna de los reales con la operación del producto por escalar. Esto es lo que se llama la asociatividad. ¿Cierto? La segunda es que el producto por escalar distribuye la suma tanto de escalares como de vectores. Es decir, que si yo tomo la suma de dos escalares y lo multiplico por un vector, eso pues va a ser igual a el primer escalar, perdón, por el vector, más el segundo escalar por el vector. Y también distribuye la suma de vectores, ¿no? O sea, esto, digamos, lo mismo pero con suma de vectores, es decir, que si yo tomo alfa y lo multiplico por una suma de dos vectores, A1 hasta n más B1 hasta Bn, pues eso es igual a alfa por el primero más alfa por el segundo, ¿cierto? Esto se llama la distributividad, estas dos. La distributividad. Los módulos. Esto pues lo que me dice es que si yo tomo 0, el vector 0 por cualquier vector, el escalar 0, perdón, por cualquier vector, me da el vector 0. Y, bueno, aquí la escribí al revés, como está en el libro, pero bueno. Y si yo tomo lambda y lo multiplico por el vector 0, pues esto también me da el vector 0. Y la quinta y última es que el escalar 1 por cualquier vector no lo altera. Es decir, que da igual a 1 hasta an. Uy, ¿hice algo mal por ahí? ¿4 por 2 es 8? Uy, sí, perdón. Es que uno acá con tantas pantallas es difícil. Bueno, 4 por 2, 8, gracias. Me olvidan uno las tablas ahora. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, sospecha? Pues bueno, estas son propiedades que, gracias Gabriel, estas propiedades son las propiedades de espacio vectorial, ¿no? Ustedes ya vieron en su curso de álgebra lineal, ¿sí? Que cuando hay una parte del curso de álgebra lineal en donde a uno le toca ponerse a probar esas propiedades para algunos ejemplos, entonces bueno, pues ustedes seguro que ya las han visto. Entonces bueno, ¿qué sigue ahora? Pues hay que seguir estudiando un poco más los vectores, las propiedades, y sobre todo su interpretación geométrica, ¿no? Eso es muy importante también para lo que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Bueno, pues ya casi se me acaba el tiempo, entonces, bueno, solamente una cosa más para terminar. Entonces, fíjense que el producto por escalar, pues, tiene una interpretación geométrica, ¿no? Entonces, el producto por escalar
tiene una interpretación geométrica. Pues que es muy sencilla, ¿no? Y es que, digamos, si ustedes piensan en el, digamos, si llamamos V al vector, digamos, con coordenadas A, B y C, digamos en R3, y digamos que el vector B es este, entonces, pues, ¿quién va a ser lambda B? Pues lambda B es un vector que tiene la misma dirección del vector B, simplemente que la longitud se cambia en un múltiplo de lambda, ¿no? Es decir, pues, digamos, si lo pintamos acá mismo, esto sería lambda por B, ¿cierto? Y la única diferencia es que, digamos, o sea, es un vector, digamos, lambda B, es un vector con la misma dirección de B, dirección de B, pero con una magnitud o una longitud afectada por lambda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, si el vector B medía 1, entonces el vector lambda por B mide valor absoluto de lambda, ¿no? O sea, porque lambda podría ser negativo. Por ejemplo, si lambda fuese negativo, pues este dibujito que yo hice tendría que ir, el vector tendría que ir apuntando hacia el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslo así, pero con una longitud afectada por valor absoluto de lambda. ¿Listo? Entonces, si lambda es 2, entonces si el vector B medía 1, entonces el lambda B mide 2, pero si el lambda era menos 2, entonces igual el vector lambda por B mide 2. Lo que cambia es el sentido del vector, ¿no? Bien, bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, entonces les agradezco mucho y pues nos veríamos entonces mañana ya con la clase teórica. La idea sería entonces que para compensar lo de hoy, entonces, digamos, la última media hora de la clase de mañana la dediquemos a hacer ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Buen día, profe. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta luego. ¿En qué parte está el link de las notas? Está ahí en el Teams, como en el home del Teams. En la entrada del Teams, después de que yo cité las reuniones, ahí despuesito está el link. ¿Listo? Igual, pues, les puedo mandar el link por correo. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Hasta luego. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Chao.